Nudos mentales. ¿Cómo superar nuestras propias barreras? Idea liberadora. Los miedos no se superan. Se les pone al lado un sueño más grande. Un cavernícola sale de su cueva en busca de alimento, porque tiene mucha hambre. En eso ve un mamut. ¿El cavernícola tiene miedo al mamut? Sí, claro. ¿Y qué hace? Vuelve a la cueva. Sin embargo, el hambre le gana y el cavernícola vuelve a salir. Ve al mamut. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Y qué hace? Toma una piedra, inventa un arma, la mejora, mata al mamut y se lo come. ¿Por qué enfrentó al mamut? Porque el hambre era mayor que su miedo. El cavernícola regresa a la cueva. Al rato sale nuevamente y ve otro mamut. ¿Tiene miedo? Sí, pero esta vez el hambre es más grande que el miedo, así que el cavernícola enfrenta al mamut, lo mata y se lo come. El hombre vuelve a la cueva. Al día siguiente sale, ve al mamut y también a un conejito. Decide dejar al mamut y se come al conejito. Al otro día sucede lo mismo. Sale de la cueva, ve a un mamut, pero pasa un conejito al que no le tiene miedo. El cavernícola se come al conejito y vuelve a la cueva. Un día sale de la cueva la mujer cavernícola, ve a un mamut y a un conejito. ¿Tiene miedo al mamut? Sí. Sin embargo, piensa, podría comerme al conejito, pero me gustaría dejarle a mis hijos la imagen de que su madre fue una matadora de mamuts. Entonces, la mujer enfrenta al mamut, lo mata y se lo come. ¿Qué la motiva? ¿El hambre? No. La motiva a un sueño que es más grande que su miedo. El miedo es un mecanismo fisiológico de defensa. Esta emoción aparece cuando la persona percibe un peligro real o imaginario, una amenaza. El miedo es normal y beneficioso si la amenaza es real, puesto que nos ayuda a perseverarnos al permitirnos actuar rápidamente y con eficacia. Además, el miedo es necesario para nuestra adaptación al medio y a las más variadas situaciones. Una persona en busca de sus sueños no aplaca sus miedos, los reconoce. No debemos tener miedo de tener miedo. Todos tenemos un anhelo de superación, pero si ese anhelo está disminuido, el miedo nos gana. Necesitamos soñar cosas más grandes que los miedos que tenemos, porque cuando más grandes soñamos, más grandes serán los mamuts que nos animaremos a matar. El problema está cuando no tenemos sueños grandes, porque siempre vamos a buscar los conejitos. Tenemos que ir tras sueños grandes y decir, yo no nací para matar conejos, nací para matar mamuts. El sueño de la mujer cavernícola era dejarles a sus hijos y nietos un legado de valor. Sus sueños eran más grandes que sus miedos. No podemos solucionar lo que pasó, pero sí podemos hacer que sucedan cosas nuevas. Aferrémonos a nuestros sueños y lo positivo ocurrirá. ¿Te consideras un soñador? ¿Tus sueños son suficientemente grandes y locos? Soñá sueños grandes y locos. Preguntas. ¿Por qué no nos animamos a hacer cosas? Hay una tensión entre el miedo y las ganas. Nos animamos a hacer cosas porque tenemos una necesidad que está insatisfecha y deseamos satisfacer. Si no tenemos miedo es porque no estamos haciendo nada interesante con nuestra vida. El tamaño de la persona es más importante que el tamaño del problema. Tenemos que crecer más que nuestros problemas. Horizon Sweet Martin, fundador de la revista Success Magazine, dijo: los obstáculos te parecerán grandes o pequeños dependiendo de si tú eres grande o pequeño. ¿Cómo contribuye el miedo a la solución de un problema? Frente a una situación que nos produce miedo, el cuerpo reacciona para maximizar las posibilidades de supervivencia. Todos nuestros sentidos se agudizan para estar más enfocados. Esto sucede en forma automática, lo que es una gran ventaja porque no somos nosotros los que tenemos que activar todas esas reacciones, y de este modo nuestra tarea simplemente se concentra en analizar la situación y tomar la mejor decisión frente a la amenaza. Tengo miedo de formar pareja. ¿Cuál puede ser la causa? Muchas veces el miedo de formar pareja denota una baja necesidad personal y una alta presión social. Ahora, si una persona le confiesa que tiene miedo de formar pareja a su eventual pareja, esto es un mecanismo de seducción. La persona expresa un temor
y esto genera cierta protección respecto al compromiso del otro. Tengo miedo de empezar un trabajo. El miedo de empezar un nuevo trabajo es un conflicto entre necesidades. Por ejemplo, Colón tenía que decidir y arriesgarse a morir en el océano o ser un comerciante medianamente próspero en Italia. Este conflicto generó tensión entre lo que él podía lograr lanzándose al mar y lo que lograba en Italia. En el caso de Colón, la ambición pesó más que la idea de quedarse en el lugar de comodidad. Para vencer el miedo a empezar algo nuevo, tiene que haber una incomodidad que nos mueva, que nos motive. En el caso del hombre de las cavernas, su incomodidad fue el hambre, y para la mujer cavernícola, el deseo de dejar a sus hijos una herencia de valentía. ¿Cómo son los miedos en la infancia? En los bebés, los miedos son innatos. Los niños muy pequeños siempre les temen a los ruidos fuertes y también a los objetos que se acercan rápido. Para calmarlos y brindarles seguridad, hay que acariciarlos y tenerlos en brazos. Alrededor de los 2 y 3 años, a los miedos anteriores se les suma el miedo a la separación. Esta es la razón por la que los niños pequeños no se dejan tomar en brazos por personas que resultan desconocidas. Ellos distinguen a las personas que conocen de las que no. Saben perfectamente quién es su mamá y quién es su papá, y no quieren separarse de ellos. Durante esta etapa también tienen miedo a los animales, debido a sus movimientos y ruidos. A los 3 y 4 años, además del miedo a los ruidos, a los desconocidos y a los animales, también tienen miedo a la oscuridad y a quedarse solos, porque saben que dependen de los demás. Son posesivos con su familia, tienen miedo a los seres imaginarios, fantasmas, monstruos, etc., ya que no distinguen lo real de lo imaginario. También tienen miedo a las tormentas. Estos miedos son los que más persisten en el tiempo, son los más exagerados. A partir de los 6 y hasta los 11 años aproximadamente, sigue el miedo a los fantasmas. Sin embargo, los otros miedos empiezan poco a poco a decrecer. Los principales miedos se dan en el ámbito de la escuela y la familia. En esta etapa, los niños tienen miedo a ser ridicularizados. Las exigencias de los padres, el rechazo. Confunden crítica con rechazo. ¿Qué podemos hacer los papás? Lo mejor que podemos hacer los padres es demostrarles a nuestros hijos que son amados y protegidos. Debemos elogiar sus logros, enseñarles a tener fe en sí mismos y hacerlos sentir que son apreciados con frases como «Qué bien que hiciste esto», «Qué grande que sos». A los hijos les gusta sentirse grandes. Por otro lado, también es bueno permitirles que expresen sus miedos. Dar el ejemplo también es un punto a tener en cuenta, ya que tanto el miedo como el valor son contagiosos. En el ejército, por ejemplo, antes de una batalla, la tropa recita algún canto o porra para no decaerse y darse valor. ¿Cuáles son los miedos en la adolescencia? Los adolescentes tienen miedo a quiénes son, su identidad, la desaprobación de sus padres, el futuro. Cuando se ven incapaces, recurren a la droga y al alcohol. ¿Cómo podemos ayudar los padres a nuestros hijos adolescentes? Nunca ridiculizarlos y decirles, por ejemplo, «Dale, miedoso». Siempre podemos alentarlos, pero nunca debemos empujarlos a hacer algo que temen. No sobreprotegerlos. Deja que yo lo hago por vos. Nunca pasarles nuestros miedos. Los hijos no son nuestros confesores, amigos, socios, psicólogos o contadores. ¿Miedo y ansiedad son lo mismo? No, exactamente, aunque las reacciones son iguales. El miedo es específico a un objeto o real o imaginario, y es momentáneo. Por su parte, la ansiedad es un estado permanente, generalizado, que persiste en el tiempo y no tiene un objeto específico. ¿Qué pasa con los miedos imaginarios, los miedos falsos? El 90% de nuestros miedos nunca sucederán. Los miedos son ilusiones que vivimos como si fueran ciertas. El peregrino y la peste, John Maxwell, cuenta que un día un peregrino se encontró con la peste y le preguntó a dónde iba. «A Bagdad», le contestó esta, «a matar a 5.000 personas».
Pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar con la peste, que regresaba de su viaje, le interpeló indignado. «Me dijiste que ibas a matar a 5.000 personas, pero mataste a 50.000». «No», respondió la peste, «yo solo maté a 5.000, el resto se murió de miedo». ¿Tengo miedo de perdonar? ¿Por qué? Quienes tienen miedo de perdonar creen que el perdón los hará parecer débiles o que de alguna manera perdonar sería como permitir que se repita el maltrato que recibieron. Muchas personas no quieren perdonar para mantener los beneficios de ser víctimas. Me da temor hablar de cosas feas que me ocurrieron en el pasado. Cuando hablamos de lo que tememos, eso deja de ser peligro, rompe el secreto. No me gusta perder ni a las bolitas. ¿Por qué? Lo que tememos perder se transforma en nuestra debilidad. Todos tenemos debilidades y hay que aceptarlo, porque somos fuertes y débiles. Pero cuando no queremos perder en nada, ni a las bolitas, manifestamos que estamos llenos de debilidades y pocas fortalezas. Sin embargo, cuando aceptamos que sí tenemos algunos temores, los importantes de la vida, esas debilidades se transforman en fortalezas por haberlas aceptado y limitado. Nudo mental 2. No fui querido ni valorado. Idea liberadora. A se sana con A y no con B. Necesitamos ser sinceros para identificar si nos falta A, porque si nos falta A, tenemos que conseguir a A. No sirve que sea B. Todos los seres humanos tenemos desde que nacemos dos necesidades básicas que buscamos satisfacer. La primera es la estima. Tener estima es una necesidad psicológica, emocional, que compartimos todos los seres humanos. Todos necesitamos que nos miren, que nos escuchen, nos valoren, nos feliciten, nos motiven, nos acaricien, nos respeten. Los padres somos los primeros en satisfacer esa necesidad en nuestros hijos. 2. Intimidad. La intimidad es una necesidad emocional. Todos necesitamos construir un vínculo de afecto con el otro, abrirle nuestro corazón a alguien y que esa persona nos abra su corazón a nosotros. La intimidad habla de conectarnos, comprometernos, intimar con el otro, darnos a conocer y conocer al otro, y tener una relación afectiva profunda. A estas dos necesidades básicas las llamaremos A. Cuando A no está satisfecha, buscaremos satisfacerla y muchas veces lo haremos con B, es decir, con placer fisiológico, droga, alcohol, dinero, etc. Cuando nos falta A, vamos a buscar satisfacer esa carencia con B, C, J o M. A únicamente se sana con A. Veamos algunos ejemplos de B. B es igual a sexo. Hoy los jóvenes se sacan fotos seductoras, provocativas y las suben a la red. Lo hacen para capturar las miradas porque necesitan que los miren. Los contactos ponen me gusta y les comenta, qué linda que sos. Esas conductas provocadoras son B. Mientras que el joven no reconozca que le falta A, por más que insista con B, siempre quedará insatisfecho. Hay hombres que chatean con mujeres y les dicen cosas bonitas, y también hay mujeres que histeriquean, seducen constantemente al jefe o a sus compañeros de trabajo. Estas son conductas de seducción, B. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué necesitan A? Ser mirados, valorados. En el fondo lo que tienen es una insatisfacción de estima. También hay hombres que les dicen comentarios agresivos o incluso piropos ultrajantes a las mujeres. Algunos no lo dicen pero lo piensan. ¿Qué le pasa a estas personas? Tienen bronca porque hay algo de A, estima o intimidad que no está bien y entonces esa bronca, esa frustración la conecta con lo sexual. De este modo se sacan la bronca expresando frases cargadas de agresividad. Hasta que no sean sinceros y vean dónde está su problema, seguirán intentando sanar A con B y siempre estarán frustrados. B es igual a dinero. Una persona que trabaja a destajo para juntar dinero, que se angustia cuando tiene que gastarlo, que vive pensando cuánto cuesta esto o aquello y que en vez de ver el dinero una herramienta lo convierte en un fin, tiene una carencia de estima o de intimidad que trata de sanar con dinero, ahorrando compulsivamente o apegándose a las cosas materiales que la hacen sentir poderosa. Por ejemplo, dice, el auto es mío y nadie me lo toca.
que nadie use esa silla porque es mía. Ese es mi escritorio. De esta manera logra una autonomía aparente a partir de la dependencia de este objeto. Los objetos deben funcionar como herramientas y no generarnos una dependencia. Es normal que si nos rayan el auto o perdemos dinero, por ejemplo, nos moleste o nos dé bronca, pero no es normal que esto nos cause sufrimiento. Hay personas que literalmente continúan sufriendo cada vez que ven el rayón en la pintura de su auto o recuerdan que perdieron dinero. Si podés dar un objeto, lo tenés. Si no podés desprenderte de él, el objeto te tiene a vos. B es igual a trabajo. Como no pueden disfrutar de otras áreas, muchos hombres y mujeres monopolizan el placer en el trabajo. Así trabajan todo el día y aseguran que lo hacen porque les da placer, pero en realidad es porque están frustrados en el placer de otras áreas, relaciones afectivas, relaciones familiares, etc. Se la pasan trabajando para sanar. Pero por mucho que lo hagan, el trabajo no podrá nunca sanar una relación afectiva. Cuando para sanar A recurrimos a B, sufrimos porque A no se termina de sanar nunca. B es igual a reconocimiento social. Hay personas que constantemente descalifican a otros. Estas personas necesitan definirse por comparación con los demás, porque su plataforma emocional es de mucha inseguridad, de baja estima, y buscan admiración por contraste. Ponen lo malo en el otro como una manera indirecta de decir, yo soy el bueno. Las personas que buscan ser admiradas compiten con los demás para sobresalir. A veces llegan a hacerlo de una manera infantil, dicen tonterías, se mueven de un lado al otro, llaman la atención cuando hay que prestar atención. Supongamos que tenemos una banda de músicos con 3 cantantes. Uno de ellos, para sobresalir del resto, canta más fuerte que los demás. Entonces los demás también empiezan a cantar más fuerte, para que su voz se oiga. ¿Qué sucede? Se produce un show de ridiculez. La gente percibirá cómo estos músicos compiten. Si comparamos esto con los ejemplos de los 3 grandes tenores, Pavarotti, Domingo y Carreras, vemos que trascendieron juntos porque no había competencia entre ellos. Y cuando no hay competencia se produce sinergia y multiplicación de la fuerza del equipo. B es igual a desapego. Una persona desapegada no hace lazos con otras personas, hipertrofia su autonomía y la refuerza diciendo, no necesito nada ni a nadie, todo me importa muy poco. O yo vivo solo el ahora, porque evitan el compromiso que implica el mañana. Las personas desapegadas guardan una distancia afectiva, son inmunes a los sentimientos. Por miedo de ser lastimadas, pegan primero, es decir, antes de que lastimen sus sentimientos, prefieren negarlos y actuar como si no los tuvieran. B es igual a dolor y castigo. Muchas personas buscan el dolor y se castigan a sí mismas en su intento de sanar A. B es igual a manipulación. Hay gente manipuladora, mentirosa, que engaña, envuelve, se aprovecha de las personas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tienen una estima tan baja que necesitan manipular para sentirse inteligentes? La verdad es que en lo profundo de su ser tienen una carencia. Entonces recurren a B, manipulación, para sanar A, su carencia. Por mucho que intentemos satisfacer a A con B, con C, con J o con M, A jamás se satisfará con ninguna de esas opciones, porque A únicamente se sana con A. Por eso necesitamos ser sinceros para identificar si nos falta A, porque si nos falta A, tenemos que conseguir A. No sirve que sea B. Preguntas. ¿Por qué hay hombres a los que les gustan todas las mujeres? Hay hombres que se sienten impotentes en alguna área de su vida, y esto los lleva a tener la necesidad de sentirse omnipotentes. Es lo que ocurre con los hombres a los que les gustan todas las mujeres y aseguran que ellos pueden con todas. Pero no es que les gusten todas las mujeres, sino que están tratando de llenar a una carencia de estima, buscando ser admirados por su potencia sexual. Los hombres que fantasían con todas las mujeres, o las mujeres que fantasían con todos los hombres, lo hacen porque así se sienten omnipotentes, cuando en realidad es que hay algo de A que les falta y se sienten impotentes.
¿Por qué hay personas que viven una doble vida? ¿Tienen una doble moral? Muchas personas buscan seducir sexualmente aunque tengan pareja. ¿Por qué no tienen malestar? O si lo tienen, lo racionalizan. Por ejemplo, un hombre que tiene esposa e hijos y por otro lado tiene a su amante, se justifica diciendo es solo sexo, me lo merezco, a ella le gusta. Esto hace que los dos ámbitos no se conecten entre sí. Entonces, la persona cauteriza su conciencia y vive en un ámbito de una manera para luego pasar al otro y vivir de una manera diferente. Una conciencia sana es un puente entre todas nuestras áreas que nos hace buscar coherencia y valores en las mismas. Nudo mental 3. ¿Me afecta lo que la gente dice de mí? Idea liberadora: transformar la crítica en avance. El violinista interpreta una pieza. Cuando termina, en la sala todos aplauden, pero en uno de los palcos hay 4 personas que no aplauden. ¿Qué puede hacer el violinista? 3 cosas. Mirar a los que aplauden e ignorar a los que no aplauden. Mirar a los que no aplauden e ignorar a los que aplauden. Disfrutar a los que aplauden y de reojo mirar a los que no aplauden y tomarlos como una motivación para seguir creciendo. Todos buscamos la mirada de los demás porque ésta nos gratifica, nos brinda reconocimiento. A todos nos gusta ser aplaudidos. Todos necesitamos de un grupo, de la mirada del otro. Aceptar eso es liberador. Si sos de los que dicen, a mí no me gusta que me aplaudan y reconozcan, será porque lo ves como algo negativo. Aceptalo, porque no es algo malo. El violinista puede utilizar la no mirada para crecer, transformar el no aplauso en un estímulo para progresar, transformar esa no mirada en esfuerzo para llegar a la meta. Todo lo que te pasa en la vida es entrenamiento, porque tu promoción está en camino. Cuando te critiquen, evalúa si lo que dicen es verdad o mentira. Si es verdad, escucha, porque eso te ayudará a crecer. Si es mentira, no le prestes atención. Y si te descalifican por algo que no sabes hacer, simplemente responde. No es un área que hasta ahora me haya despertado interés. Por eso no he aprendido, pero podría hacerlo. Enséñame. Henry, en su libro The White House Years, relata la historia de un catedrático de universidad que asignó una tarea a sus alumnos. Estos entregaron sus asignaciones y tiempo después les fueron devueltas. Un alumno buscó en su papel la calificación, pero la única observación que encontró escrita fue: ¿es esto lo mejor que usted puede hacer? El alumno pensó en la pregunta, buscó la manera de mejorar su tarea y se la dio al profesor. Pocos días después, volvió otra vez con el mismo comentario. ¿Es esto lo mejor que usted puede hacer? Él sabía que estaba mejor que la primera, pero podía añadir algunas citas más, y hasta podía hacerla un poco más extensa. Volvió a escribir la asignación y la entregó. Cuando el profesor se la devolvió, el comentario seguía siendo el mismo. ¿Es esto lo mejor que usted puede hacer? 10 veces más, la asignación fue y volvió con idéntico comentario. Finalmente, el alumno irritado fue hacia el escritorio del profesor y le dijo severamente: sí, esto es lo mejor que puedo hacer. Entonces el catedrático respondió: bien, ahora sí la voy a leer. Aprender de todo, de todos y todo el tiempo. Se le pidió a Duke Ellington, el músico de jazz y director de banda, que diera una definición de ritmo. Si lo tienes, no necesitas ninguna definición. Y si no lo tienes, no hay ninguna definición que pueda ayudar, respondió. Cuando un músico aprende bien las escalas, entonces puede olvidarlas para improvisar. Tenés que trabajar para vos, para superarte cada día. No podés cambiar a dónde fuiste, pero sí podés cambiar a dónde vas. Uno de los instructores de vuelo de Bill McGraw era un hombre que vociferaba insultos. En el examen final, este hombre lo obligó a llevar a cabo un aterrizaje de emergencia. Temblando, McGraw logró aterrizar. No salvé mi vida en el aterrizaje, sino en mis horas de entrenamiento, afirmó. Vivir la vida es como escribir en un bloc de hojas. Una vez que terminamos de escribir,
Releemos el texto y lo corregimos, marcamos los errores, pero tiempo después, cuando lo volvemos a leer, encontramos más errores. Y si después de unos días lo leemos una vez más, encontraremos nuevos errores. Cuantas más veces lo leemos, más errores encontraremos. Así nos pasa cuando corregimos nuestros errores, volvemos a reflexionar y decimos: ¿cómo puede ser si ya había corregido esto? El proceso de aprendizaje nunca es lineal. En la vida siempre tenemos que repasar permanentemente para corregir errores. La raqueta tiene un punto dulce en el centro. El punto dulce es la zona de la superficie del cordaje que da más potencia. Tu punto dulce en la vida es que tus esfuerzos tengan un máximo impacto. Si te esforzás por alcanzar tu sueño, no escuches a lo que dicen que no lo vas a lograr. Hay personas que lograron lo que otros dijeron que era imposible. Desarrolla una capacidad infinita para pasar por alto lo que otros creen que no se puede hacer. La mejora de uno mismo lleva tiempo, toda la vida, y requiere que trabajes las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando alguien te dice: esto te llevará solo un minuto, no le creas, no hay nada que tarde un minuto, crecer tampoco. Los hombres que construyen el futuro son los que saben que las cosas más grandes todavía no han sucedido y que ellos mismos harán que sucedan. Preguntas: ¿estoy estancado? ¿Siento que llegué a un techo? ¿Qué hago? Todos alguna vez hemos llegado a tocar un techo, y en ese momento, cuando nos desmotivamos, porque tenemos la sensación de que llegamos al final de nuestra carrera. En estos casos es imprescindible que dejemos de lado las excusas, volvamos a tomar el control de nuestra vida y empecemos a automotivarnos corriendo los límites, planteándonos nuevas metas que nos impulsen a ir por más. Cada vez que sentimos que hemos llegado a un techo, es porque estamos listos para pasar a un nuevo nivel. ¿Qué puedo hacer para mejorar más? Busca algo nuevo y trata de mejorarlo. Los emprendedores siempre van un paso más allá. Por ejemplo, un fanático y un director técnico ven 10 videos de partidos de fútbol, pero mientras el fanático se entretiene, el director técnico toma ideas, piensa y crea. Para él los videos son un disparador para crear. Nudos mentales 4. Te necesito. Decime, ¿qué hago? Idea liberadora. Hay dos voces, la importante es la interna. Existen dos voces, la voz externa y la voz interna. Si por ejemplo me dicen tonto, voz externa, y esa voz coincide con mi voz interna, es decir, yo también me digo a mí mismo tonto, entonces ese adjetivo me dolerá. Pero aunque la voz externa me diga tonto, si no coincide con mi voz interna, yo me digo que soy inteligente, entonces no hay dolor. Cuando las voces no coinciden, no hay dolor. No podemos manejar las voces externas, pero sí las internas. En las charlas, suelo pedirle a los asistentes que dibujen en su mente un extraterrestre. Luego les pido que levanten la mano quienes lo hicieron con manos, con pies, con ojos, y así todos van levantando las manos. Al final pregunto: ¿cuántos vieron un extraterrestre? Y allí todos ríen. La gente habla. En un día muy caluroso, en una ciudad al sur de Italia, un padre y su hijo emprenden un viaje con su asno para visitar a unos parientes que viven en una ciudad alejada de su comarca. El padre va montando sobre el asno y el hijo camina a su lado. Los tres pasan delante de un grupo de personas y el padre escucha que dicen: miren eso, qué padre tan cruel. Va sobre el asno y su hijito debe andar a pie en un día tan caluroso. Entonces el padre baja del asno, hace subir al hijo y continúan así el camino. Pasan frente a otro grupo de personas y el padre escucha que dicen: pero miren, el pobre viejo camina en un día tan caluroso y el joven va muy cómodo sobre el asno. ¿Qué clase de educación es esta? El padre entonces piensa que lo mejor es que los dos vayan sobre el asno y así continúan el camino. Un poco después pasan frente a otro grupo de personas y el padre escucha: observen qué crueldad. Esos dos no tienen ni un poco de misericordia con ese pobre animal que debe cargar tanto peso en un día tan caluroso. Entonces el padre se baja del asno, hace bajar también a su hijo y continúan caminando junto al asno.
Pasan frente a otro grupo de personas que dicen: «¡Qué imbéciles esos dos! En un día tan caluroso caminan a pesar de que tienen un asno sobre el cual montar». Cuando tienen dudas sobre qué hacer, muchas personas les piden opinión a sus amigos, conocidos o familiares. Pero pedir opinión no sirve, ya que la opinión está basada en la ignorancia. Buscar experiencia, no opinión, es decir, pedir consejo a alguien que sepa, a alguien que ya haya pasado por la situación que estás atravesando y la haya superado con éxito. Un hombre abrió un almacén de venta de pescado y lo identificó con un gran aviso: «Aquí se vende pescado fresco». Lo visitó un primer amigo y le dijo: «¿Para qué pones aquí si es obvio que es aquí?». Y la palabra fue borrada. El segundo amigo le dijo: «¿Fresco? ¿Para qué aclarar si nadie vende pescado podrido?». Y desapareció la segunda palabra. El tercero agregó: «¿Para qué se vende? Nadie regala el pescado». Y desaparecieron las dos palabras. En el aviso quedó pescado. El último amigo concluyó: «¿Para qué poner pescado si su inconfundible olor delata desde lejos el almacén?». Y no quedó nada. Apegados o pegoteados. Imagina un pájaro hermoso que por causas ajenas a sí mismo permaneció encerrado en una jaula durante muchos años. Un día la puerta de la jaula queda abierta. Ahora el pájaro puede volar. Sin embargo, a pesar de que todavía tiene sus alas, aunque las circunstancias han cambiado claramente, el pájaro no hace ademán de marcharse. ¿Por qué? Porque cree que todavía está atrapado. Hay personas que no logran establecer lazos afectivos sanos, se apegan de una manera dañina a su pareja, a un amigo, a su jefe, y así pierden su autonomía. Por ejemplo, si tuvieras que rendir cuentas ante un jefe, un apego saludable te permitiría pararte de igual al igual, reconociendo que él es el jefe, y explicarle. Si tu jefe siempre te marca lo que haces mal, podrías pasarle la pelota, adelantarte y preguntarle: ¿qué necesita que haga? Y replantear la relación en términos más amigables. Un síntoma claro de que hay dependencia es la ansiedad que sienten las personas en sus relaciones con otros. Veamos cómo se genera esa ansiedad. Por ausencia. La ansiedad de la separación es una dependencia emocional que nos hace creer que sin el otro no podremos vivir. Las personas que sufren este trastorno son personas apegadas que están constantemente preocupadas por perder el objeto de su apego. Por ejemplo, si se les pide que hagan algo solas, estas personas se dicen que no pueden. Ante la soledad, se angustian y dicen frases como: «no te vayas, no me dejes». Estas personas no confían en sí mismas. Son como niños que le preguntan a su mamá: «¿Qué me pongo? ¿Puedo ver tele?». Es decir, necesitan permisos para moverse, requieren autorización. Por presencia. Un ejemplo de esta situación es que una persona se sienta observada, exigida, cuando entra el jefe a la oficina. Esto ocurre porque le ha dado al jefe un poder de punición. Me mata, que no tiene, y se ha puesto a sí misma en un lugar de vulnerabilidad que tampoco tiene. Es decir, pone al jefe como una mirada castigadora y a sí misma en un lugar infantil. No ve la posibilidad de discutir con otro adulto. Este tipo de personas suelen indagar: ¿estás bien? ¿Estás enojado? ¿Te pasa algo? Pero eso no es preocupación afectiva, sino ansiedad. Las personas a las que la presencia de otros les genera ansiedad ponen al otro en un lugar de controlador. Su presencia les asusta. Se ponen ansiosas, como si estuvieran en falta, y encuentran alivio cuando están solas. También es común escucharlas dar un informe de todo lo que hacen a modo de explicación. Y esto ocurre porque ponen al otro en lugar de ogro y temen su castigo. La autonomía da libertad. La autonomía se desarrolla a partir de perder el miedo, ya que el miedo condiciona las conductas. Esto no significa que debas ser osado, sino que corras riesgos inteligentes. Por ejemplo, hay personas que no se anotan en la facultad por miedo a que no les dé la cabeza, por temor al fracaso. Estas personas están focalizándose en la pérdida y no en sí mismas, en el esfuerzo y las ganas
que pueden poner para alcanzar el éxito. Tenés que dejar de poner los límites en el otro. No digas, no hago esto porque a mi papá o a mi pareja no les gusta. Nunca la explicación de lo que nos pasa empieza por el otro. Si bien es cierto que el otro nos condiciona, la explicación no es porque el otro, sino porque yo. Yo no enfrento esto porque creo que a mi papá no le gusta. Soy yo, no mi papá. En todo caso, me sentaré a hablar con él y nos pondremos de acuerdo o no. Parate en la responsabilidad. Pregúntate, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y hacelo. Algunas cosas te saldrán bien y otras no, pero lo importante es que te habrás puesto a vos mismo como el primer punto de responsabilidad. Es importante que entendamos que cada uno de nosotros hace algo para que lo que nos pase sea bueno o sea malo. Aspira a lo mejor, pero toma recaudos por si las cosas no salen como las planteaste. Visualiza un escenario positivo, pero considera las cuestiones de riesgo para minimizar los daños. Por ejemplo, un trapecista se entrena, sabe que es bueno y sin embargo siempre pone una red debajo porque también sabe que puede fallar. Que pongan la red no significa que no haga lo mejor posible. Él lo hará como si la red no estuviera, pero entendiendo que debe tomar recaudos. ¿Para qué nos sirve considerar los riesgos y tomar recaudos? Nos brinda tranquilidad por si fallamos. Permite que nos concentremos en hacer las cosas bien. Como los recaudos ya están tomados, ahora podemos concentrarnos en hacer lo mejor posible lo que nos propusimos hacer. Decálogo de libertad. No tengo que hacerme responsable por las decisiones de ningún adulto. No veré a nadie más como víctima, sino como imágenes de Dios. Ayudo a la gente, pero no soy responsable de la gente. Mi felicidad depende de mí. Yo decido mis reacciones, yo decido mis pensamientos y emociones. Nadie puede forzarme a decir lo que no quiero. Tengo el control de mi vida. Yo elijo a quién me acerco y de quién me alejo. Soy libre para acercarme a quienes me añaden valor. Nadie puede hacerme sentir inferior sin mi consentimiento. No necesito agradar a nadie. Tengo derecho de equivocarme, cambiar de opinión y crecer. Mi fuente no son los otros, es Dios. Preguntas. ¿Qué le pasa a un adolescente que de niño no tuvo una mirada de seguridad de sus padres? Si un niño crece con la mirada de seguridad de sus papás, cuando llega a la adolescencia y descubre la mirada de la gente, esa mirada le va a servir para ubicarse y nunca para buscar aprobación, porque ya fue aprobado por sus padres. En otras palabras, a ese adolescente le va a importar lo que la gente piense de él, pero no para agradar o para ser aprobado, sino como referencia para ubicarse. Un adolescente que creció sin la mirada de seguridad de sus padres estará atado a la mirada social, es decir, buscará la aprobación que no recibió de sus padres en la mirada de la gente. Entonces, la mirada de los demás no le servirá para ubicarse, sino para buscar la aprobación de ellos, y por eso ese adolescente buscará agradar a todos, y cuando los demás le digan algo negativo, sentirá mucho miedo. Un niño que crece con seguridad será un adolescente que sabrá qué hacer y qué no hacer, porque tendrá una seguridad interna, pero un niño que crece con inseguridad será una persona insegura, vergonzosa, inhibida, cohibida, con miedos, que no sabe qué hacer ni qué amistades elegir, es decir, una persona que no sabrá vivir con independencia. Me cuesta decir no a los demás por miedo al rechazo. ¿Por qué no puedo decidir con libertad? Decir sí cuando en realidad queremos decir no puede conducir a la tensión, al resentimiento y a la ira. Muchas personas tienen problemas para decir no porque tienen una serie de inútiles creencias acerca de decir no, de poner límites.